Buenos días amigos de Un Minuto con las Artes, bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa desde la Casa de Hacienda La Trinidad con el maestro Elías Crespín, quien por fin, se dignó a visitarnos a su tierra, a su casa, a su país y estamos muy contentos de recibirlos en nuestro programa que también es su casa. Elías ha sido uno de los fijos en nuestro programa por la importancia de su trabajo y la relevancia de su carrera. Tuvimos una primera entrevista ya en 2020 cuando estábamos comenzando nuestro programa, lo hicimos vía Skype. Un par de años después Susana Benco tuvo la oportunidad de entrevistarlo también en el Palacio de la Música, creo. Sí. Y bueno, hoy que está en Caracas no vamos a perder nosotros la oportunidad de poder conversar en vivo y en directo con él sobre algunos asuntos que rondan su obra. Pero bueno, si bien Elías no necesita presentación, en Caracas todos sabemos quién es, vamos a dar un par de pinceladas biográficas muy breves, señalar sí su licenciatura en computación por la Universidad Central de Venezuela, hecho que sin duda es fundamental para su trabajo. También señalar, y yo me empeño en esto, que es hijo y nietos de matemáticos, porque la carga genética no es gratuita en estos casos también, y a la prueba nos podemos remitir con la obra que vemos aquí. A propósito, señalar esa primera obra suya tan bella, tan artesanal, que fue la Malla Electrocinética 1 del año 2002, cuando arranca la carrera de Elías, él trabajó esa primera obra, tuvo la intuición, una pequeña intuición de que podía ser arte aquello que había hecho, convocó a algunos amigos artistas y fueron ellos quienes tuvieron, digamos, la palabra en cuanto a lo que estaban viendo para impulsarlo a que sí, eso era arte y sí había un trabajo de artista que desarrollar allí. Un trabajo que fusiona el arte y la electrónica, partiendo de sus investigaciones en programación, investigaciones que aplica a las artes plásticas para crear esculturas en movimientos. Elías desde 2008 se fue a París y bueno, de allí su carrera ha cobrado una fuerza tremenda hasta llegar al punto de ser el único latinoamericano con una obra en el Museo del Louvre, La Onde du Midi, que ha sido una pieza central también y ha dado muchísimo de qué hablar y sin duda ha catapultado a Elías a la fama universal. Yo creo que también te echaron una broma, Elías, porque ya después del Louvre, imagínate, ¿no? Esa barra está alta. El caso es que Elías, su primera exposición la tuvo en el Ateneo de Cabudare, como siempre solemos decir bromeando, y con mucho respeto también, de Cabudare al Louvre, pero del Louvre a la Casa de Hacienda La Trinidad, nos da este regalo enorme a los venezolanos, que es esta exposición tan preciosa que nos acompaña, en la que estamos hoy, exposición llamada Continuum, un continuum que abarca, nos presenta 9 obras de distintas épocas de la trayectoria de Elías Crespín y que sin duda le hace honor a ese nombre de la exposición. Hay un continuum en toda la obra, en todas las propuestas y como nos decía Elías, fuera del aire, no hay etapas fácilmente identificables o difícilmente identificables tampoco. Su obra podríamos decir que es cíclica, vuelve a ciertas propuestas que él siente que hay todavía que investigar y que pergeñar allí algo más para investigar y ir renovando su lenguaje. Esta obra inauguró el sábado y domingo pasado, el 31 de mayo, y va a estar abierta hasta el 17 de agosto de 2025 en la Casa de Hacienda La Trinidad, institución a la que también agradecemos por habernos cedido sus espacios para sostener esta conversación. Y quizás comenzar por allí, Elías, por la Casa de Hacienda La Trinidad, este lugar tan bello, tan clásico además, ¿no? Tan tradicional, con visos coloniales de nuestra arquitectura, esa arquitectura en diálogo con tu obra, porque es una vieja discusión para los venezolanos, en particular aquello de la modernidad venezolana, la tan cacareada, que arrancó con muchísimas fuerzas a mitad del siglo pasado, y que tus abuelos tuvieron que ver mucho con eso, hay que decirlo, Gego y Gerloifer. Modernidad que se quedó a medio camino, visto lo visto, aunque los más pesimistas dicen que tal cosa no existió en Venezuela, hay otros que la reafirman como una constante aún hoy. En todo caso, es un asunto que a nosotros, a los venezolanos, nos sigue interesando particularmente y que hoy también se plantea en el montaje mismo de esta exposición.
además de la exposición, que es un deleite visual, nos enriquecemos mucho con ese diálogo tradición, modernidad, con el vínculo entre arte y arquitectura en el montaje de tu obra robótica, precisamente aquí en la vieja casona tradicional de Hacienda, con techos de caña brava y vigas de madera. Eso a mí me hace pensar que si bien tu arte, tu trabajo es un arte robótico o algorítmico, como también en algún momento se señaló a la vez, es un arte, me parece a mí, rotundamente clásico. Y con esto quiero referir a la proporción de la forma, la simetría compositiva, por más que se desparramen los elementos, siempre vuelven a un orden muy sobrio, ¿no? Son piezas muy sobrias que sin duda remiten a elementos muy clásicos, sin duda, ¿no? A pesar de lo hipermoderno del lenguaje con que está constituido. Entonces quizás comenzar la conversación por ahí, querido Elías, el vínculo de tus obras con la arquitectura y el carácter clásico de tu trabajo en diálogo con esta maravilla que estamos viendo hoy. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a un programa que admiro, que es Un Minuto con las Artes. Y agradezco que estén aquí, aprovechando para agradecer también a Espacio Monitor y a la Hacienda de la Trinidad por permitirme exponer acá y por invitarme, y a los patrocinantes por permitir que se dé la exposición, que se diera, si no era muy difícil. Así que aquí estamos, chévere, agradecidos de estar aquí. Creo que esa relación entre mi obra hecha actualmente o relativamente actualmente, en los últimos años apenas, y esta casa colonial con las características que menciona, y la visión clásica que puedes tener de mi obra por la simplicidad de su geometría y el uso de geometría y proporciones, creo que constituye una especie de telescopio histórico que puedes enfocar en distintos puntos y que de una sola visita te integra y te da una visión de la historia del arte en una sola visita. ¿Cómo fue el montaje? ¿Qué tan difícil fue? Bueno, es un montaje relativamente difícil comparado con montar una exposición de cuadros, por ejemplo, de pinturas, pero como buenos ingenieros descomponemos el problema en subproblemas y hacemos un plan de trabajo, para lo cual Hacienda La Trinidad es excelente, con sugerencia de operación, y nos integramos perfectamente. Hicimos nuestros planes de trabajo, qué vamos a instalar primero, cómo, qué es todo lo que hace falta, quién va a hacer cada parte. Preparamos eso con anticipación, con tiempo, y luego lo ejecutamos. Yo estaba todavía fuera, en París, y monitoreaba desde allá, un poco angustiado si no avanzaban a la velocidad que uno hubiera querido, pero sí estaban avanzando bien. Lo que pasa es que con la distancia también ocurre una miopía de percepción del avance, y me ponía un poco ansioso, pero nada, excelente todo el equipo, y se ejecutaron todas esas etapas planificadas como se habían planificado, y ahí tenemos la exposición bien montada. Sí, yo te quería preguntar justamente, que más o menos siguiendo el tema de Álvaro, es verdad lo que están tocando, hay toda una cosa clásica evidente, ¿no? Hay como un clasicismo, un retomar la geometría primitiva, esencial, y colocarla en un espacio, en esa cosa abstracta, pura, la pureza de la geometría, de la geometría siempre ha tenido como esa tendencia a la pureza material, por llamarlo de alguna manera, si se puede decir así, una materia casi diluida en cosas abstractas, en una cosa abstracta que tú haces visible y le pones un movimiento, y ahí está el moderno movimiento. Pero hablando de cómo se hizo el montaje, todo eso esconde una cantidad de trabajo
físico, concreto, casi como de trabajo mecánico y con las manos y poner los nuditos de los hilitos y la materia que no se caiga, que quede en paralelo, que quede estar. Hay todo un trabajo como de construcción material para dar esa sensación de completamente abstracto. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿el juego artístico dónde está? ¿Dónde está lo creativo, el juego creativo? ¿En qué parte de todo ese proceso tan complejo, tú monitoreando la producción de cada obra desde el exterior, después venir acá, empezar a colgar las cosas, supongo yo, hacerlo, jugar con los hilitos? Claro, estas son obras que ya han estado presentadas, pero cuando estás imaginando una obra, ¿cómo trabajas? ¿Cómo empiezas a trabajar con todo ese juego? Empiezas sacando números, haciendo esas secuencias numéricas que debes hacer para los algoritmos. ¿Cómo juegas? ¿Cuál es el espacio del juego tuyo? Bueno, me encanta la pregunta, me encanta, porque pone de manifiesto la intuición que da de complejidad y trabajo ante la simplicidad de la obra, Sí, que es muy fácil de ver, el resultado de la obra, la esencia de la obra es la danza de los elementos físicos ante el espectador. Esa es la esencia de la obra, pero para que esa simplicidad y posibilidad de percepción se dé, hay todo ese trabajo muy complejo que estás mencionando. Ahora, desde el punto de vista creativo, artístico creativo, han habido varias etapas. Hubo una muy importante que fue la que antecede a la primera obra. Allí hay un proceso de invención que tiene que ver con arte, con ingenio, con creatividad, con creación de algo que ahora exista, que no existía. Y que no se sabía si iba a funcionar o no, un proceso además de experimentación y de perseverancia ante la intuición de una idea posible. Eso es muy artístico, creativo, y eso dio como resultado la primera obra. A partir de ahí hay una repetición ingenieril, vamos a llamarla. Técnica, pues. Técnica de eso que se logró construir y vamos a reutilizarlo. Es como aprender a dibujar, por ejemplo, o inventar una nueva manera de dibujar, y esa nueva manera de dibujar entonces vamos a usarla para hacer nuevos dibujos. Esas obras subsiguientes son nuevas versiones de ese invento inicial. Que además esa manera de dibujar, ese invento, ha ido evolucionando en estos 20 años, mejorando la técnica, que es la técnica que uso para lograr al final el objetivo, que es esa danza muy simple, muy sutil, casi conceptual, pero no es conceptual porque tiene peso. Los elementos tienen peso. Claro. Y ese hecho de que tengan materialidad ya los saca del mundo puramente conceptual y los vuelve físicos reales, parte de nuestro entorno de existencia. Ese es ese primer impulso creativo para hacer la primera obra que le dio paso a la siguiente. Después está el proceso artístico en cada una de ellas, que ocurre después que está montado. Hay una decisión inicial, que es la geometría, lo que yo llamo la identidad geométrica de la obra. ¿Qué forma van a tener? Todavía ni siquiera qué materialidad, pero por lo menos la forma. ¿Trabajar con círculos, voy a trabajar con triángulos o con líneas? Ni siquiera, porque donde van los círculos, los triángulos son intercambiables, están apoyados en 3 puntos cada uno. Casi son intercambiables, no son 100% intercambiables, pero casi. O donde hay, pueden haber tubos, pueden haber barritas, varillas, o tubos de vidrio, o plexiglas o madera. Y después hay la fase más
plástica, por así llamarlo, en el sentido de que es como una especie de plastilina o arcilla cibernética que tengo ahí con la construcción de la obra. Ahí está, con su potencial de movimiento. Ahí modelo, como por eso uso el término arcilla, empiezo a modelar las formas, y no solo las formas en el espacio, sino las formas en el tiempo. Claro. Y entonces darle a cada una o a esa obra sus distintas formas en distintos momentos y en un orden. Eso, que es la labor un poco de coreógrafo geométrico que hago, es el momento artístico más importante de la creación de la obra. Está haciendo ya la danza. Correcto. Y una vez que está creada la danza, ya le das play y ella se ejecuta sola. Pero entonces la línea de investigación, ¿quién la marca? ¿La marca los procesos numéricos de la programación o la marca el material o el juego de los dos? ¿Cómo marcas esa línea de investigación que tú tienes, que dice que tienes una línea de investigación que has llevado hasta el final? ¿Cuál es esa línea de investigación? O sea, ¿está trabajando la transparencia, dice un pintor, o trabajo las profundidades, o trabajo la perspectiva, dicen los pintores? Aquí, ¿cuál es esa línea de investigación? El movimiento. La esencia es el movimiento. Y toda esa parte matemática, informática, electrónica, es medio técnico para lograr esa esencia de la obra, que es el movimiento y la relación de los elementos físicos entre sí, en el tiempo y en el espacio. ¿Te imaginas eso? ¿Juegas con eso en tu imaginación sobre cómo hacer que un triángulo sigue solo mientras los demás está abajo desordenado y uno sube solo? Yo qué sé. Bueno, en algún momento me lo imaginé. Hoy día, cuando hago una obra de triángulos concéntricos, sé que lo puedo hacer y ya me voy más allá. Esa preocupación ya no la tengo. Me voy más allá a, ok, ¿qué hago con eso? Que ya sé que puedo hacer. Ya esa fase está realizada, ahora vamos a danzar. ¿Qué puede ser más interesante? Y me acuerdo estando en ensayos de Danza Hoy, de la compañía Danza Hoy, estando en ensayos así escondidito en un rincón, viendo cómo hacían. Me acuerdo, por ejemplo, no, salta más rápido. Y es una decisión de la coreógrafa que no tiene realmente una razón profunda, racional, mejor dicho. Sí, profunda, intuitiva, pero no racional de ser, sino intuitiva, estética, profunda, de tripa. Esas son las decisiones de ese momento de composición de la danza. Claro, a veces hago trampa. Porque como está basado en informática, puedo hacer copy-paste de una danza a otra. Agarrar un pedacito de aquí, poner unos algoritmos aquí y metérselos aquí en esta. Pero eso no es una hacer manera, trampa. bueno, eso no es hacer trampa. Ok, gracias. Una parte de la ejecución. Y es una manera de transferir, y es muy interesante también conceptualmente, porque transfieres un momento creativo a otro. Claro. A través del medio. Y lo interesante es que puedes cambiar, transfiriendo, puedes cambiar incluso la materialidad. Cambias el algoritmo, pero la materialidad que se va a mover a partir de ese algoritmo puede ser otra, claro, con el mismo algoritmo. Les puedo poner la danza de los círculos. Exacto. Va a haber una cierta diferencia, porque cuando se inclina, por los ángulos se inclina distinto, etc. Pero se puede hacer una transferencia de almas entre cuerpos. Wow. ¿Okay? Y más radical aún, puedo al plano flexionante ponerle la danza de los triángulos. Va a haber una cosa un poco rara, porque la correspondencia entre los puntos de movimiento del plano flexionante son muy distintos a los de los triángulos, pero bueno, va a haber una correspondencia particular ahí y se podría. Es como que le transfieras el cuerpo de un turpial a un ser humano. El alma de un turpial al cuerpo de un ser humano. Ahí, cuando trate de volar, va a tener problemas, ¿no?
pero bueno, sí, sí, es Ahí interesante ahí eso. estás planteando algo Sí. interesantísimo Y a veces, que no se ha tocado, creo, con relación a tu obra, pero está apareciendo aquí. Termina y le sí, sacamos cuerda, si quieres. bueno, y un poco menos filosófico y etéreo, pero también interesante, es que en las obras del taller a veces, si necesitamos partes de una obra para completar otra, hacemos trasplantes de órganos. Los órganos físicos que son las varitas, pues. O no, los motores, las tarjetas electrónicas. Claro. Esa es la Claro, otra pregunta. son órganos compatibles. Absolutamente No, puros son los órganos, los motores, el corazón casi. no, los motores son los músculos. Sí. El cerebro es la computadora Claro, ok. y el pensamiento es el software. Vale. Claro, bueno. Yo tenía varias preguntas, pero a No, partir pero es que del- ustedes me complican las preguntas, yo ahí le doy Claro, con la no, respuesta. perfecto. Tú hiciste ahorita una cosa interesantísima, un poco inesperada para la visión que yo tengo de tu trabajo, que es absolutamente controlado. Es un arte controlado. Es decir, aquí la efusión de la pasión está completamente regulada por mecanismos. Es decir, diriges, controlas lo que se va a decir, no es el expresionismo No, de... no. No, bueno, después tú me Cuando explicas. compones la danza, Ajá. disculpa que te No, interrumpa, claro. cuando estoy en la composición y en la decisión de si el circulito central baja solo, Ajá. eso es un gesto, no con la mano, pero con un clic. Y son Ok. gestos, Ok. son decisiones intuitivas. El Ok. momento. Ahora lo voy a inclinar. Bueno, ¿lo pongo antes o después de la bajadita? Esa parte es intuitiva, pero claro, queda plasmado, como queda plasmado un golpe de pincel en un cuadro, en Claro. una pintura. Claro. Sí, mi idea Disculpa, era, no, no, vale, mi idea era pensar juntos esa cosa que se te ocurrió repentinamente, que es parte del arte moderno, que nadie pondría en lugar de tu obra, que es el collage y que es la Ujú. hibridación. Ujú. O sea, uno no diría que hay aquí montajes de elementos ajenos entre sí mismos Aún no. que provoquen una imagen no controlada Ujú. de lo que estamos viendo, ¿no? Yo estoy ahorita trabajando mucho con el surrealismo y una de las cosas que proponía Breton en el año 28 era que la belleza del futuro iba a ser una belleza convulsiva, es decir, una belleza que agrupaba elementos dispares entre sí y una de las, digamos, encarnaciones de esa belleza convulsiva eran los collages de Max Ernst, que precisamente hace lo que tocaba de decir, cirugía de las imágenes, y cortaba, pegaba y hacía como esos cruces que creaban monstruos a partir de pedazos ajenos, y Breton le parecía que eso era la encarnación más viva de la imagen más potente, porque mezclaba cosas como en los sueños, ¿verdad? Que mezclamos cosas completamente dispares y de repente nos asombra una asociación inesperada entre objetos distantes y distintos. Tú asomaste la posibilidad de que eso pasara alguna vez con tu obra, es decir, Sí, que la culpa es mezclara. mía. No, pero qué bueno, porque eso nos hace pensar que podemos ver otro Crespín dentro de unos años Sí, que, pero esa posibilidad no quiere decir que vaya a ocurrir. no, claro, está en potencia, Pero está en potencia claro, y bueno, hay que trabajarla porque está mi búsqueda de lo poético y lo bello, ¿no? claro, Y, eso es muy y, interesante. lo que sí se parecería a esos collages inesperados está presente en la obra, en el movimiento, donde a veces para el espectador nuevo, una transición de elementos que venían en una armonía particular que la percepción proyecta hacia el futuro, cómo va a continuar, rompes esa proyección y hace otra cosa. Eso me parece. Ahí hay algo Ahí de hay lo que un juego, mencionaba. ahí hay un juego del porvenir posible Exacto. y está muy Y de bien, la sorpresa claro, y claro. el juego. Y lo que podríamos Hay algo llamar lúdico también, ahí. a ti te gusta relacionar tus esculturas con otras artes,
la poesía, la danza, la música, y quizás habría que pensar ahí que en algún momento ya no te va a influir una sinfonía bien armada de Mozart, sino te puede influir una pieza de jazz, la síncopa, que en ese movimiento haya síncopas, que haya como espasmo, que no sea totalmente ondulante y suave, sino que de repente haya esa cosa que Breton llamaba convulsiva. No es que eso tenga que ser, pero tú asomaste esa posibilidad. Claro, y ahí voy a otra parte que yo quería preguntarte, justamente, que tiene que ver con lo que Rafael está diciendo. Pareciera que tú buscas una musicalidad en esa movilidad, en esa danza, para provocar un efecto como muy concreto en el espectador, que lo invita a uno como a centrarse, al silencio, a la meditación, pero eso entonces es buscado a propósito, porque podrías hacer otra cosa, podrías jugar con eso y hacer un desbarajuste. Rock and roll. Pero en cambio un rock and roll, pero no, tú tienes pregunto, conscientemente una tendencia a provocar, a propósito, esa meditación en el espectador, como ese espacio de tranquilidad anímica, pregunto. Este es el problema de hablar con los filósofos. Me encanta el punto y no trato de producir un efecto ni forzar un estado particular en el espectador. Yo hago la obra como yo pienso que debe ser y como a mi conexión personal con lo que estoy haciendo produce. Es eso que viene de mi alma, por así decirlo, y se expresa. Queda ahí. Sin importar, sin buscar. Hoy en día no me voy a hacer el inocente. Sé que hay una reacción del público, claro, pero no me concentro en eso ni lo busco. Queda como mi conexión con lo que estoy haciendo piensa que debe quedar. Y esa conexión que iba en una dirección, después continúa de la obra hacia el alma del espectador y produce esa calma que yo tenía y que yo quería en la obra. Entonces, más que una intención, es un efecto natural, un efecto de cómo percibimos y sentimos los humanos y cómo nos comunicamos. Hablábamos en señas, en movimiento. En gestos. En gestos. Claro. Y eso es lo que tiene la obra. Y tal vez eso es lo que nos da calma. Claro. Porque hay gestos, también, ¿qué es lo que dices con esos gestos? Un gesto agresivo tal vez tiene un significado y mis gestos son no agresivos. Claro. Son máquinas de paz. Son ondulantes, ondullantes y diversas. Sí. Y no son sincopadas y espasmódicas, que sería otra cosa. Correcto. Y produciría otro efecto. Sí, pues. Es la diferencia entre Mozart y, por ejemplo, John Cage. John Cage, claro. Claro. No, yo creo que Pink Floyd está más cerca de Mozart que de John Cage. Claro. Dos cosillas también que me interesaban del aspecto técnico. Una es si las obras de Crespin las hace solo Crespin o tienes un equipo, de elementos, porque el elemento artesanal me parece que es muy complicado, probablemente. No lo sé. No, pero no por el elemento artesanal. La materialidad de la obra la puedo hacer yo o a veces le enseño a mis ayudantes cómo hacerla. También muchos de los elementos, la gran mayoría de lo que está expuesto acá, son cortados de metal o de plástico con técnicas modernas de corte láser, ¿no? Okay. Entonces, realmente yo dibujé en la computadora lo que quería y la computadora lo cortó. Yeah. La artesanalidad, La artesanalidad, gracias,
a veces cometo estos errores. No, Y eso me pregunto si será de tanto estar con lo francés que ya es estoy probable, es perdiendo probable. lo, Sí. lo venezolano, la Artesanalidad. artesanalidad, En todo caso es un neologismo, artesanalidad, inclusive en español. artesanalidad. Inclusive en Sí, sí, sí. español. Pero Y bueno, yo me acuerdo que en la entrevista que te hicimos antes, tú empleabas para ti, y hablamos de eso, de tu tendencia a inventar palabras para designar las obras, porque estabas haciendo una cosa tan nueva que no había palabras para describir eso. Y bueno, inventabas palabras, neologismos. Y ahorita salió otro, artesanalidad. artesanalidad. Bueno, la artesanalidad es distante, es a dos niveles, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, hay una obra en particular que se llama Triángulos Seriados, que está hecha con ganchos de ropa, y esos ganchos los enderecé yo. Está ¿Okay? bien. Entonces, Está bien. sí tengo un equipo, pero yo me meto también. Qué bien, qué bien. Claro. Y es cuestión también de tiempo y de paz. Claro. A veces toda esta vorágine en la que vivimos, que trato de no reflejarla en las obras en sí, pero hay que vivirla para poderlas hacer. Claro, claro. Bueno, ¿qué tal si pasamos entonces a ver la artesanalidad del trabajo de Elías y conversamos un poquito más para rematar nuestra conversación directamente en la sala? Acompáñenme. Vamos. Yo no me acordaba, en el momento que decidimos, oye, vamos a traer el plano musiqué, no me acordaba que él había sido protagonista, o ella, nunca sé, ella, como dicen ahora, no me acordaba que había sido protagonista de uno de los episodios de Un Minuto con las Artes. Entonces imagínate la resonancia que adquiere esta reunión, esta conversación de hoy, con la exposición al estar trayendo el protagonista de ese Un Minuto con las Artes en el Museo de la Música en París con Susana Benco. Aunque no está ahorita aquí, porque ella está de viaje, te extrañamos, Susana, tu calidad, tu maravilla, tu calidez, tu lucidez, pero la tenemos presente. Aquí está el plano musiqué que fue concebido inicialmente para estar expuesto en el Museo de la Música, como habrán visto quienes hayan visto el episodio de la conversación de Un Minuto con las Artes en el Museo de la Música. Los colores, y aquí se ven tal vez hasta mejor en contraste con las paredes blancas que en el Museo de la Música, los decidí en resonancia con el color de los instrumentos del siglo XIX que estaban alrededor de la obra. Habían trombones, habían oboes, violines, violas y pianos del siglo XIX, que son más o menos, pianos de cola, más o menos de la misma escala que la obra. Entonces ella danzaba como un piano invisible entre dos pianos del siglo XIX, con esta sinfonía silenciosa que ella tiene, que se escucha con los ojos. Ella en su génesis, o él, trae la Onde Midi del Louvre, porque ella es una derivación, una versión o una visita, una declinación del prototipo que construí para el Louvre. Ese prototipo tenía 5 colores, 2 tonos de rojo, azul, plateado y negro, y lo preparé para llevarlo a la escalera de Humidí, cuando todavía no existía la Onde Midi, para ver
cómo se comportaban los colores por separado y todos juntos en ese espacio, antes de decidir qué materialidad iba a tener la Ondumidí. Entonces, por eso en algunas fases de la danza que me la traje, esas fases de la danza, del prototipo de la Ondumidí al plano musiqué, los colores tienen danzas autónomas y separadas unos de otros, para que se muestra desnudo de los demás colores cada color. Y eso al final fue lo que derivó en la selección del negro y el azul para la Ondumidí, porque los otros no funcionaban, me parecía a mí, también en el espacio. Y por eso aquí también aproveché para separar los colores de cada instrumento, lo mantuve, esa separación de colores que van a ver en algún momento de la danza. Bueno, parte de la maravilla de esta obra, instalada acá en la Hacienda La Trinidad, en esta sala, en esta esquina, es, por un lado, que tiene una perspectiva especial cuando entras, vienes de la entrada de la exposición y llegas a esta sala, tienes la perspectiva longitudinal de los marcos seriados uno detrás de otro. En este momento están separados unos de los verdes de los demás. Hay una separación de color como si ella tuviera conciencia de su cromatidad. ¿Ah? Como si supiera que, estos colores distintos los voy a separar. Claro que soy yo jugando con eso, pero ella adquiere su autonomía y juego con eso, y con la alternancia. Y la segunda parte que me encanta de tener esta obra en este rincón es que estamos cerca del jardín, el jardín tan verde, maravilloso, caraqueño, y hay brisa, que no era tan deseable en mi concepto teórico de lo que es mi obra, y como yo suelo exponerlas, hay un ambiente controlado de la brisa. Pero era un lugar maravilloso para exponerla y dijimos, mira, vamos a dejarla, ella tolera una cierta cantidad de brisa y es maravilloso el movimiento no controlado, no programado que adquiere gracias a esa brisa que viene de vez en cuando. Y ahí está, con su movimiento programado, su comportamiento funcional y su comportamiento orgánico, natural, caraqueño. Y bien, querido Elías, queridos profes, nosotros debemos dejar nuestra conversación hasta aquí. Ha sido un gusto, como siempre. Es tu casa nuestro programa y bueno, queríamos agradecerte, así como también agradecer a la Hacienda La Trinidad Parque Cultural por habernos recibido esta mañana tan generosamente y calurosamente también en sus espacios para grabar esta conversación y agradecer también a Gabriela Lepage su diligencia y su entusiasmo para facilitar también que esta conversación con Elías se hubiera podido materializar. Muchísimas gracias a todos, gracias amigos oyentes, nos escuchamos el próximo miércoles.